Hola, un saludo a todos los amigos de Hangout On. Hoy es martes, sesión especial y hablo de WordPress. Yolanda. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Aquí el sonido, más o menos. Vamos a ver cómo nos trata esta noche. Espero que nos trate, ya que nosotros estamos dándole tantísimo cariño a Google Plus, a ver si nos devuelve. Vale. Pues Nos presenta. te va a tener que ir cogiendo cariño a lo largo de la noche porque de momento no te está cuidando demasiado bien. Voy presentando así eso a los invitados que nos están acompañando esta noche aquí en este especial WordPress. En primer lugar voy a saludar a Pedro, que es el inspirador de estos especiales de WordPress. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, por aquí andamos. Por aquí andamos, ¿no? Sí. Bueno, y ya por orden de ventanitas voy a saludar a Iván, buenas noches. Buenas noches. Hola Nacho, buenas noches. Buenas noches, Yolanda. A ver, Rafa, buenas noches. Buenas noches. Y Ricardo, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Tenemos aquí una amplia representación de programadores, diseñadores y de todo que trabajan con WordPress y que nos van a demostrar y nos van a hablar ahora de cómo es eso de trabajar en equipo, que más o menos lo hemos experimentado en el previo al Hangout, porque aquí hemos como hecho un trabajo de equipo, porque acaba de haber una actualización ahora de seguridad en WordPress en la versión 3.8.2. Y Pedro ha comunicado la noticia, Rafa se ha puesto a trabajar, Ricardo también estaba ahí en la alerta, Nacho, o sea, todos un poco como, ha sido como en cadena. Así es que Pedro, ¿no? Lo primero es el aviso este que Sí, tenemos que sí. dar a la comunidad. Exactamente. Acaba de salir, recién salidita del horno. Ya Rafa Povede ha subido la versión en español a la versión 3.8.2, actualización de seguridad importante. Si tienes la 3.8.1, en 12 horas se actualizará automáticamente, pero te recomendamos que actualices cuanto antes, primero copia de seguridad, como siempre, y después actualización. Yo ya he actualizado varios blogs y sin ningún problema. Es una actualización menor. Y bueno, cambiando de tema, le doy las gracias a todos por aceptar la invitación a participar en este Hangout. Hoy tenemos aquí un elenco impresionante de profesionales de WordPress. Si los juntáramos todos, yo qué sé, le dábamos la vuelta a Automatic, casi seguro, vamos. O sea que aquí os los traigo y a disfrutar con ellos. Pues aquí disfrutaremos y aprenderemos bastante. Creo que Antonio va a intentar a ver si Google... Sí, a ver si Google me trata con cierto cariño. ¿Qué tal? ¿Mi sonido, Yolanda, bien? Sí, ahora sí. Bien, estupendo. Pues voy a aprovechar que tengo un buen sonido para, en lugar de darte la oportunidad de recordar la etiqueta, lanzarle yo la primera pregunta, ahora que les pillo a todos actualizando como locos. A ver, supongamos que yo soy un cliente que se dirige a cualquiera de vosotros, como tenéis diferentes perfiles, y os presento un proyecto. Quiero hacer una web que sea con un diseño fantástico, pero al mismo tiempo que esté optimizada para el SEO. Pero además quiero que tenga, pues, no sé, 20 cosas, y evidentemente vosotros sois muy buenos cada uno en vuestra parcela, domináis también parte de otras parcelas, pero como decía una invitada nuestra hace unas semanas, creo que todavía no sois Miguel Ángel, un hombre de renacimiento que domina al 100% cualquier aspecto de lo que necesita un proyecto web. Entonces, supongamos que, por ejemplo, a la persona que me he encontrado primero es a Iván y le digo, oye Iván, quiero hacer este megaproyecto. Y a continuación, ¿qué es lo que hace Iván? ¿A qué se dirige? ¿Cómo comienza este proyecto, esta historia que él sabe que va a necesitar la colaboración de más gente? ¿Cómo harías, Iván? Hola, buenas noches. Primero, nosotros en principio preguntaríamos qué tecnología necesitas. En este caso, WordPress para usar el CMS. Lógicamente, como estamos hablando sobre WordPress, también tocamos otras cosas. De hecho, hacemos más de otro tipo, pero bueno. Sobre WordPress, nosotros lo primero que haríamos es partir del diseño, ¿vale? No nos importa demasiado lo que es el backend a nivel de primera contacto, entonces, primero, por supuesto, el presupuesto del cliente, cuánto está dispuesto a gastarse también, y depende de cuánto está dispuesto a gastarse, pues nuestra propuesta de diseño es más acorde a lo que ellos piden.
Lógicamente, si el cliente no quiere gastarse demasiado dinero, pues el diseño se basa simplemente en unos estándares bastante normales que pueden ser asequibles en un WordPress con CSS y demás. Y si ya el cliente tiene un presupuesto mucho mayor, pues lo que hacemos es pasar a otras cosas como JavaScript a alto nivel y cosas que no nos limita a lo que es el WordPress, sino que nosotros presentamos un diseño previo. Entonces tenemos una persona que es el diseñador, presenta un diseño, el cliente más o menos lo aprueba y se lo pasamos a lo que es el maquetador, ¿vale? El maquetador hace lo que es todo el front, toda la parte frontal, y por último, el que es el developer, el backend, coge ese diseño que hemos hecho en HTML5 y lo adapta a los estándares de WordPress, básicamente. O sea, coge el código que WordPress le genera, pero normalmente no solemos usar los skins de WordPress, sino que los creamos desde cero. O sea, creamos el skin a medida y usamos lo que necesitamos de WordPress, básicamente. Mi perfil es el de diseñador, entonces hay cosas técnicas que os sonarán un poco raras, pero que yo tampoco llego a entender. Entonces, cuando digo las cosas, si alguien tiene alguna cosa que rebatir, estáis a tiempo, ¿vale? Yo soy diseñador, ¿vale? Mi socio es el que programa. Entonces, yo, desde mi perspectiva naif de las cosas muy bonitas, pues no entiendo muy bien lo que es la programación del todo. Bueno, pero no lo entenderás muy bien, pero en esto sirve de cómo, o sea, cómo el engranaje y el puzzle no se pone en marcha entre el programador, el diseñador, el de contenidos y todo. O sea, que es un poco esa visión, lógicamente. Eso es. Luego, el cuarto paso es, una vez que está creado, lógicamente, el contenedor, es crear el contenido, ¿vale? Entonces tenemos ya una persona que se dedica, en este caso, si es para alguien a medida, pues le hace el tema de todo lo que es la comunicación o redes sociales y demás, integración en redes sociales. Y la otra, me imagino que dentro de esta pregunta será cómo nos comunicamos entre nosotros, o no sé si eso vendrá luego. Bueno, es un poco de todo, aunque hagas ahora el medio resumen, luego lo retomaremos. Vale. Pero... Nosotros funcionamos con un gestor de tareas, básicamente, ¿vale? Nosotros usamos uno gratuito que se llama Trello, no sé si le conocéis, que es Trello, como suena Trello, y te permite asignar distintas tareas a unas personas, ponerles qué día le hacen falta y tal. Incluso incluimos al cliente dentro de esa planificación de tareas, en las cuales el cliente tiene una columna para él donde puede poner sugerencias. Y nosotros, si en el caso de que lo veamos aceptable, lo ponemos en producción, entre comillas, pasamos a la tarea de to do para hacer, y entonces lo vamos realizando en vivo con el cliente. Entonces el cliente se entera, entrando en ese panel, básicamente cómo va el proyecto, cómo estaba de avanzado y todo ese tipo de cosillas. Muy bien, pues ya nos has dado un poco una visión de conjunto de cómo, por tu parte, ¿no?, os ponéis en marcha cuando llega algún proyecto. Así que, Nacho, creo que por orden de ventanitas te toca un poco... No sé si nos oyes. Ay, no. Tú creo que nos oyes, pero nosotros ahora mismo no te estamos oyendo a ti. A ver si se soluciona el sonido o vamos pasando mientras y eso a Rafa, ¿vale? A ver si recuperamos el sonido contigo. Bueno, Rafa, te toca turno directamente. Mi turno. ¿Cómo se ponen en marcha, a ver, esos equipos de trabajo? A ver, por tu parte. Bueno, nosotros vamos justo al revés, porque nosotros somos desarrolladores, entonces hacemos justo lo contrario. Bueno, en principio nosotros siempre empezamos con bueno, llevamos muchos años trabajando con esto, entonces ya tenemos bastante pulido el sistema de búsqueda, sobre todo de información con el cliente. Nos sentamos con el cliente, le hacemos una toma de requisitos bastante seria, teniendo muy en cuenta qué es lo que quiere y cuáles son las cosas que necesita, y a partir de ahí pues vamos elaboramos un presupuesto, y además nosotros ahí pues tenemos una forma de trabajar un poco distinta, porque trabajamos lógicamente con maquetadores y diseñadores fuera, pero normalmente son ellos mismos los que trabajan con el cliente de forma directa. Es decir, nosotros hacemos nuestra parte y los ponemos en contacto con maquetadores y diseñadores para que hagan también su parte y que todo el trato lo hagan directamente con el cliente. En este caso, la experiencia nos ha dicho que el hacer de intermediarios hace que la información no llegue como debe o tan bien como podría llegar, porque el que va a hacer el trabajo final sabe mucho mejor que preguntar, y entonces ahí es donde
bueno, separamos mucho las cosas, nosotros nos dedicamos a nuestro campo y hacemos que cada una de la gente que trabaja con nosotros, tanto los diseñadores como el maquetador, hagan también la suya aparte. Y en caso de necesitar pues ya trabajo de community manager o algo, pues también lo hacemos. Nosotros es que además somos un poco, no somos agencia de comunicación, pero sí somos consultores de comunicación. Es decir, todo lo hacemos con WordPress y a lo que nos dedicamos es a enseñarle al cliente a cómo utilizar herramientas. Entonces, nuestra parte siempre es formación y desarrollo y después el resto pues lo externalizamos. Pero lo externalizamos de esa forma, intentando poner en valor a cada una de las partes. Para Y integrarlas. después, sí, y después del tema de comunicación interna, no sé si vamos a hablar después, podemos hacer... Sí, no, vamos a ir lo dando, mismo. vamos a ir dando un poco como un paso luego en el S y de comunicación, pues eso, todas las herramientas, como nos ha hablado antes Iván, pero vamos, es una tanda que vamos a ir retomando luego. Vale, Pues bien, no sé si Iván, a ver el sonido cómo anda de Iván, de Nacho, perdón, está Nacho, Iván ya ha hablado, hoy les voy a confundir el nombre a los dos, mira, me ha dado por ahí, pero bueno, creo que como sigue con esos problemas, pues Ricardo, a ver qué nos cuentas, Ricardo, de la forma de proceder que tenéis vosotros. ¿Se parecen algo a las que ya han expuesto los compañeros o no tiene nada que ver? Sí, vamos, se parece. Vamos, al final no se trata de descubrir la rueda. Bueno, buenas noches a todos. Y bueno, en nuestro caso, yo trabajo con Verónica, que es mi compañera en Silo Creativo. Y bueno, ella se dedica más a la parte de diseño y yo a la parte de maquetación. Y bueno, el proceso es el mismo, ¿no? Como comentaba Antonio, si el cliente normalmente trae una petición, lo primero es sentarse con él y bueno, un poco a través de preguntas y tal, definir un poco a ver qué quiere, ¿no? Una vez que sí ya tengamos definido un poco pues todas las necesidades en cuanto a diseño o funcionalidades o lo que comentaba Antonio, oye, temas de comercio electrónico, todo esto, es el momento de, vale, tenemos todo esto ya un poco enumerado y ahora vemos si podemos asumirlo, es decir, si es un proyecto pequeño o el cliente ya viene, por ejemplo, con la instalación de WordPress hecha y simplemente lo quieres un rediseño, pues sí podemos asumirlo nosotros perfectamente. O si ya es una cosa pues más grande, pues empezamos como a tirar de la agenda, ¿no? Que la tenemos todo el día abierta y bueno, ya levantar el teléfono y empezar a llamar a los compañeros, ¿no? A programadores, a SEO, social media, todo esto, ¿no? Y bueno, y son proyectos, la verdad es que enriquecen mucho porque trabajar con gente, digamos que no haga realmente lo mismo que tú, o sí, ¿no? Pero trabajar paralelamente con él se aprende mucho y yo creo que enriquece muchísimo, ¿no? Y la verdad es que apetece mucho, a nosotros siempre nos apetece este tipo de proyectos, incluso cuando el cliente dice, no, bueno, quiero un rediseño. Bueno, ¿no te interesaría algo de optimización sobre la web tal para... O sea, tú pensando un poco también que te interesa trabajar con compañeros y demás, que es donde más se aprende. Evidentemente, tú en tu oficina, con tu ordenador delante, intentando hacer de Leonardo da Vinci, ¿no? Hacerlo todo desde 0 a 100, es muy complicado y, bueno, y al final te terminas un poco embotando y los proyectos tardan más en salir, ¿no? Y en cuanto a lo que comentaba, trabajamos un poco, yo creo que también como Mecus o Rafa comenta, ¿no? Al final no nos gustan para nada hacer de intermediario, hemos tenido malas experiencias, digamos, nos han hecho a nosotros se nos han puesto en intermediario delante y es cierto que la comunicación con el cliente hay un montón de información que se pierde ahí, ¿no? Entonces, al final es transparente, oye, pues se le comenta al cliente, mira, yo voy a hacer esta parte, vamos a tener para el tema de Adipress a Rocío, vamos a tener para el tema de SEO y cada uno presenta su presupuesto, van todos en el mismo zip, si hace falta, en el mismo PDF, pero cada uno con su presupuesto y sus formas de pago, sus plazos, ¿no? Y al final es mucho más transparente para el cliente y sabe precisamente con quién está trabajando y enriquece mucho más, ¿no? Porque si vas a contar con el mejor especialista en Adipress, si vas a contar con el mejor especialista en optimización sobre WordPress y tal, el proyecto es que al final se va a notar, ¿vale? Esa es nuestra opinión si trabajamos nosotros y nos gusta. Claro que lógicamente luego encaja mucho mejor, ¿no? Estamos ofreciendo ahí pues al mejor profesional en cada campo, se integran todos y ofrecen ese producto. Exactamente, es que eso es lo bueno, ¿no? O sea, que muchas veces prefieres, digamos, quedarte con menos trabajo de parcela, pero tener la seguridad de que el trabajo va a salir adelante y que va a ser el mejor que hagas con respecto a esto, ¿no? Vas a tener al mejor especialista en cada una de las parcelas y tal. Y el precio al final
vamos, que al final si vamos a precio por hora y demás, tampoco se dispara tanto contar con estos especialistas que contar de la otra forma. O sea que un poco la opinión que tenemos. O sea que tienes un poco de la visión de lo que se ofrece. Pues ahora Nacho creo que ya sí que ha recuperado su sonido. A ver, ¿lo intentamos o qué? Vamos a intentarlo, mira, lo hemos intentado y OK, ha salido ese OK, o sea que directamente... en un minuto, pero bueno, lo hemos conseguido. Bueno, pues nada, Nacho, has escuchado como a medias un poco a los compañeros de sus formas de trabajar, pero ponnos un poco la tuya, Bueno, la mía es algo diferente porque nosotros los trabajos son todos para nuestra empresa, nosotros no trabajamos para otra, es decir, yo soy director de marketing de una empresa, de un sector que está bueno, te iba a decir en crecimiento, pero está casi en la cima ahora, que es la iluminación de LED. Hace unos 3 años cuando entré yo la única persona y bueno, pues ahora tengo un equipo de 3 conmigo. Bueno, pues al principio lo que hablábamos, todo el mundo hace de todo, sobre todo yo, pero bueno, hubo un tal que por requisitos de la empresa, por volumen y por, bueno, pues por negocio, diversificamos. Contraté en su día a 2 personas freelance, uno era programador, el otro freelance, diseñador, y bueno, pues lo que hicimos fue cada uno asignar tareas también. Nosotros usamos Wunderlist, imagino que la conoceréis todos o casi todos, y lo mismo, asignamos tareas a cada uno. Yo, en mi caso, pues instalación de WordPress, diseño de plantilla, contenidos. Tengo por otro lado al diseñador que ha generado logotipos, ha generado sliders, me ha generado para la tienda online diferentes diseños para los widgets, bueno, un poquito de todo. Por otro lado, el programador nos hace temas de programación fuera de WordPress, en nuestro caso son calculadoras de ahorro energético, que luego integramos dentro de WordPress. Y luego entra otra persona última, pues bueno, que hace un poquito de todo también, especialmente se ha metido con temas de social media, compartir los contenidos que nosotros tenemos en todas las webs. Y bueno, pues al final cada uno en nuestras tareas, al final los proyectos son todos al mismo, pero bueno, lógicamente van mucho más rápidos, cada uno a lo suyo, cada uno hacemos unas reuniones semanales, cada 2 semanas, donde tratamos temas pues, de plugins, actualizaciones, cambio de contenido, bueno, un poquito de ver cómo están los proyectos y la verdad es que pues, bueno, la velocidad es muy superior y además el resultado final se nota que cada uno, pues cuando cada uno hace lo suyo, pues el resultado último es mucho mejor. Y ahora que veo a Pedro, yo creo que ante un grupo de trabajo, el primero de todos debe ser un buen servidor. Yo en ese caso contacté con Pedro en su día y creo que como primer paso, creo que es el primero y el esencial. No solo tener un buen servidor, sino alguien que esté al otro lado y que ante un problema como hemos tenido al principio nosotros, o los cambios, con las URLs y demás, que haya alguien al otro lado que te lo facilita tanto, creo que es esencial. O sea como primer paso. Lógicamente va a poner un poco en valor primero tener la idea, ¿no? Bien la idea propia a desarrollar, bien la que te llega de un cliente, ¿no? Para poder ver qué decisión determinar y luego poner un poco la máquina en marcha. Si la máquina en marcha no funciona o el servicio de asistencia no te va a responder. Creo que es fácil contratar cualquier servicio de hosting que te sale en la televisión, pero al final, si no hay una persona especialista en lo suyo, creo que pierdes mucho. Y en ese caso nosotros tenemos una persona que nos ayude en el servidor, una persona que nos ayude en diseño, otra persona que nos ayude en programación, yo coordino, instalo WordPress, manejo WordPress, instalación de plugins, actualizaciones, y creo que es la mejor manera de trabajar, es decir, cada uno lo suyo. Muy bien, pues lógicamente hemos hablado de WordPress, equipos de trabajo. ¿En qué se diferencian de otro equipo que no sea con WordPress? Porque WordPress lo que permite, ¿no? Es que es muy moldeable, ¿no? En todo ese tipo de cosas. Pero vamos, básicamente están aquí las tareas, las rutinas de trabajo y todo eso. A la gente dirá, bueno, sí, pero no es diferente a otro equipo de trabajo en el que se tengan que integrar diferentes profesionales. O sí que hay una diferencia, ¿no? El hecho de que en la base esté WordPress y que sí que permita esa flexibilidad y adaptación a cada proyecto. Yo creo que sí. Yo creo que el que cada uno por su cuenta pueda acceder a hacer los cambios que estime oportunos, cada uno pueda aportar sus ideas, sus contenidos, que trabaje con otros WordPress de otros clientes, de otros proyectos, que se intenten integrar en el tuyo. Yo creo que tiene esa diferencia. Yo creo que no en todos los sectores uno puede colaborar tanto en un mismo proyecto. ¿El resto estáis de acuerdo que sí que tiene que ver esto, que sí que influye? Yo, por ejemplo, nosotros no usamos WordPress habitualmente, lo usamos solo cuando lo pide el cliente. En este caso tenemos un par de WordPress muy grandes
que básicamente los hemos hecho a medida posteriormente, o sea, porque los plugins no existían o ni siquiera nos fiábamos mucho de lo que podía haber por el tema de que siempre hablamos de las actualizaciones, que una vez que actualizas un plugin, pues los demás pueden fallar y demás. Entonces, nosotros, por ejemplo, incluso usando WordPress, hacemos desarrollo a medida dentro de WordPress. Entonces, para mí, por ejemplo, WordPress es una buena herramienta para proyectos no demasiado raros. No sé, es que nosotros hacemos cosas muy raras. Entonces, raras, innovadoras, o a ver, la gente dirá cosas muy raras, o sea que... No sé si innovadoras, pero no se salen un poquito de lo común normalmente. Entonces, ¿en qué sentido? Explícanos un poco para gente que no sepa exactamente al tipo de trabajos que hacéis. Pues, por ¿Raras ejemplo, en qué sentido? Recientemente hicimos el blog de Bershka, el blog de Bershka oficial que se llama Billstein. Pues nos lo encargaron a través de una empresa de Madrid que se llama Social Media, que principalmente contactó con nosotros por el tema del diseño, porque le gustaban otros proyectos que teníamos, les gustaba mucho el diseño, y entonces nos preguntaron que si podíamos desarrollar un proyecto similar en WordPress. Entonces nosotros dijimos que sí, es un CMS, al fin y al cabo nosotros usamos un CMS propio que hemos hecho nosotros, pero bueno, se basa prácticamente en la filosofía de WordPress, que es el mayor ejemplo de un buen CMS. Entonces, lo que pasa es que sí que lo tenemos controlado porque lo hacemos nosotros. Entonces, en este caso WordPress, pues yo qué sé, teníamos desde diferentes tipos de post, pero a un nivel que, pues ahora queremos que en este post en portada salga un vídeo, pero si no ponemos un vídeo salga una foto, y que si clicas en la foto se da la vuelta, y que todo se cargue por Ajax, y que, o sea, cosas como muy fantasiosas. Entonces, WordPress, en este caso, para nosotros, no es que nos limite, sino que tampoco somos expertos en WordPress. Entonces, quizá vosotros esto que estoy diciendo decís, pues eso se hace, es muy sencillo. Pero, por ejemplo, para nosotros tenemos como que decir, a ver, WordPress está muy bien, pero para proyectos como pues un e-commerce, perfecto, le ponemos el plugin, el WooCommerce o tal, que funciona muy bien y funciona muy bien. Que queremos post, lo mejor que puedes tener para tener post bien posicionados, con todas las cosas que tú quieras, súper bien etiquetado y tal. Pero para cosas que se salen un poquito de lo común, pues antiguamente teníamos otro WordPress que era We Are Selectors, que finalmente lo hicimos a medida, pero, por ejemplo, ahí pues tampoco pues teníamos cosas como, por ejemplo, tiendas dentro de las tiendas. Entonces, para nosotros WordPress era útil hasta que llegó un momento que lo habíamos editado tanto que ya no era WordPress. Entonces dijimos, oye, no tiene sentido, por ejemplo, usar un CMS si lo estamos pasando por encima de él, básicamente. No sé si me explico un poco. ¿Qué opináis los demás? Creo que Rafa quería intervenir. Sí. Voy yo. Es que hoy que está cogiendo aire, vamos a ver. Sí, no, es que has contado tantas cosas después que dices tú, bueno, ahora a ver por dónde empiezo. Por el principio. No, estábamos hablando un poquito también del tema de equipos y de... Es que cuando has empezado a hablar de las configuraciones de WordPress ya me he salido yo del sitio. Porque sí es verdad que nosotros además ahora mismo nos estamos encargando, lo que estamos haciendo ahora es precisamente eso, cosas extrañas con WordPress, y la cosa es que cuando estás trabajando con la herramienta en exclusiva, al final encuentras muchas cosas cómodas. Yo entiendo que si la coges así un poco solo cuando lo necesitas o cuando estás haciendo algo que sea tipo blog, después te cueste mucho más modelarla para que funcione como un CMS. La verdad es que también, bueno, lo de la especialización se nota. Vamos, que es algo en lo que llevamos trabajando mucho, y además es eso, creemos que es un campo en el que hay suficiente como para que nos podamos especializar solo en esto. Vamos, también las cifras hablan, el 60% de la gente que utiliza CMS para programar utiliza WordPress. Y una quinta parte de todo lo que está hecho en Internet está hecho en WordPress, así que también es un campo en el que sabes que si te especializas vas a tener campo suficiente para después trabajar. Y volviendo ahora a la pregunta inicial,
Una de las cosas que a nosotros nos resulta interesante acerca de WordPress ahora mismo, y que además cuando en las últimas WordCamps también hemos intentado comentarlo, las WordCamps son los congresos de WordPress, algo parecido a lo que van a hacer ahora en Marbella, que es exactamente la misma filosofía, pero sin... La única diferencia es que no lleva el nombre oficial, por el resto es algo exactamente igual. La cosa es que nosotros hemos encontrado un nuevo perfil que antes no existía y que no existe en el resto de proyectos o con el resto de CMS con los que hemos trabajado. Y es que tenemos un nuevo perfil que es el perfil configurador. De forma que para cosas que ya tenemos hechas, para temas y plugins que ya tenemos funcionando en algunos sitios, para organizaciones completas que tenemos y que podemos adaptar para clientes, tenemos un perfil que es el perfil configurador que sin ser técnico es capaz de montarte un sitio a medida o es capaz de organizarte bastantes cosas. Es decir, que hay una parte de toda la configuración del sitio que ya no necesita del técnico o que ya no necesita del programador. El programador está aquí para cuando hace falta adaptar temas o plugins y es quien tiene el conocimiento para hacerlo sin necesidad de tocar core y que después permita que el sistema sea actualizable sin que dé problemas. Y bueno, esa era la parte en la que nosotros vemos interesante WordPress con respecto a lo demás. El cómo cambia el sistema de trabajo cuando tienes WordPress, pues tienes más perfiles y te permite, o en nuestro caso nos permite separar o disgregar un poquito más a la hora de repartir las tareas. Además es un perfil que cualquiera puede aprender a ser configurador, no hace falta ni que sea técnico, ni que sea community manager, ni que sea un administrador de servidores, sino que es un perfil intermedio que puede aprender casi todo el mundo y que todo el mundo lo puede desarrollar en cualquier momento. Esa última parte es muy interesante lo que dice Rafa, porque lo hemos comentado en varias ocasiones que, bueno, que eso es una de las ventajas o una de las magias que tiene WordPress, ¿no? Que en un momento dado, pues como él dice, puede haber, y los hay, perfiles que no tienen por qué ser técnicos, sin embargo tienen un conocimiento muy amplio de lo que es crear y configurar e incluso montarte una web perfecta con WordPress sin tener que recurrir a temas de programación o tener un perfil más técnico. O sea, el resto también estoy de acuerdo, ¿no? Con esta figura del perfil. Sí, sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Totalmente, sí. Muy bien, pues a ver. Sí, Yolanda, porque uy, tu sonido ahora mismo. Lata. Sí. Tu sonido ahora mismo nos lo comunicas por el chat o haces lanzas señales de humo porque no se te entiende mucho. Mientras a ver si te recuperas el sonido, nada, yo decirle a la gente que nos está siguiendo en directo que lógicamente, bueno, nuestra etiqueta es almohadilla Hanauton, por si quieren hacer preguntas o comentarios a los invitados o a través del evento de Google Plus o de YouTube. Así es que no sé si Antonio, bueno, creo que quería comunicar un poco esto, pero eso es que su sonido no era especialmente bueno. Pues antes Iván sí que ha comentado un poco, bueno, las herramientas de trabajo que utilizaba él, de canales internos, también habéis comentado alguno, pero bueno, a la hora de trabajar, simplemente no creo que solamente sea un distribuidor de tareas, supongo que a lo mejor utilizaréis otro tipo de herramientas, ¿no? A la hora de comunicaros entre vosotros, no solo el reparto de tareas. Bueno, nosotros en nuestro caso hay reunión, lo decía antes, semanal o bisemanal como muy tarde. Más que nada porque hay muchos temas que tratar. Cuando trabajas en equipo el tiempo corre rápido, el proyecto va muy rápido y bueno, creo que las reuniones son, en nuestro caso, que no trabajamos juntos. Lo he leído antes por el chat, nosotros trabajamos dos personas. Exacto, iba a preguntar un poco ahora que si estabais en el mismo espacio físico o no. Nosotros estamos dos personas en plantilla en empresa, que estamos en la propia empresa, y están otras dos personas freelance fuera de la empresa, cada uno en sus despachos. Bueno, en su puesto de trabajo, cada uno donde trabaja, ya te decía, uno diseñador, otro programador, comunicación diaria, teléfono, correo electrónico y sobre todo organizador de tareas, nosotros somos Wunderlist,
Y luego, pues lo que decía, semana, 2 semanas, una reunión, temas a tratar, ver el proyecto en qué estado está, hacia dónde evolucionamos, ideas que haya podido aportar a alguien sobre otro proyecto que esté haciendo, que se le hayan ocurrido en el momento. Y nosotros básicamente nuestro canal de comunicaciones es el diario, ya digo, teléfono y correo, y luego, pues bueno, físicamente los 4 personas responsables, pues reuniones tantas como podemos. No sé, el resto también supongo que más o menos, pero porque la comunicación, si algo tiene que ser en los equipos de trabajo, tiene que ser fluida, me imagino, ¿no? Que en se utilice el sistema que se utilice, tendréis una comunicación muy fluida y muy constante, ¿no? O sea, correo electrónico, o sea, teléfono, en otros grupos de comunicación, no sé. A ver, Ricardo, Sí, Rafa. bueno, en nuestro caso es un caso híbrido, ¿no? Porque, bueno, físicamente trabajo todos los días con Verónica y, bueno, y con ella al final es a grito pelado casi, ¿no? Está rojo, pero ¿qué rojo estás poniendo, no? No, pero porque estáis al lado directamente. No, pero sí es cierto que, aun siendo así, ¿no? Para llevar un control de tareas, a principio de semana siempre intentamos, nosotros utilizamos Teambox, que ahora ha cambiado a Reboot, se llama, es un gestor de tareas como Basecamp. Y bueno, digamos, hacemos un planning semanal, un poco de lo que tenemos que hacer, de los proyectos que llevamos y un poco a nivel general para que cada uno se organice y sepa qué está haciendo el otro para intentar engranarnos, ¿no? Antes usamos un P2 interno, ¿no? Que es un tema, digamos, de WordPress que te permite, pues, simplemente con una instalación de WordPress en tu servidor o con un propio WordPress.com, lo pones privado y, bueno, permite tener ahí un sistema que rápido, con envío también de notificaciones en email, por lo tanto, está bien, ¿no? Y después ya cuando nos integramos con gente de fuera, bueno, al final es un poco también adaptarnos a lo que utiliza cada uno, ¿no? El email fundamental, Hangout también o Skype también en el caso de que sean remoto, ¿no? Y bueno, y ahí un poco, al final te adaptas un poco, si el equipo ya viene un poco montado, ¿no? Nos ha pasado hace poco un equipo que eran ya 2 o 3 programadores y un SEO, pues nos integramos y utilizaban Basecamp, pues nos metemos en Basecamp, ¿no? Pero bueno, al final lo importante no son las herramientas, y sí que hay muchísimas, ¿no? Y gran cantidad para trabajar con ellas, pero un poco sí es verdad que haya pues esa comunicación fluida y lo importante sobre todo es que quede un registro de lo que vayas haciendo y de lo que vas contando, ¿no? Porque al final esto se pierde la información, oye, te he dicho por teléfono, no, te lo envío por un email. Si todo queda registrado, sobre todo en un sitio, pues es genial, ¿no? Porque tú puedes en un momento dado volver a la conversación anterior y ver un poco dónde se ha perdido y ir viendo si se ha comprobado, si se ha hecho, si no se ha hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya te digo, al final es cierto que al final terminas casi a gritos, ¿no? Pero ya lo tienes ya, sí, bueno, te lo envío, ¿no? Es como, y si no vas a la pantalla del ordenador, miras, pero está o no está ya directamente. Sí, y al final con temas de diseño, a ver, yo siempre discuto porque a mí me gusta un poco más me gusta mucho el tema, cómo trabajan los programadores, ¿no? Porque creo que se lo organizan todo muy bien, ¿no? Muy sistematizado, el tema por horas, por tareas y demás. Claro, en diseño es más complicado hacer esto, ¿no? Porque al final es un tema más abstracto y por horas ya, pero es que yo necesito a lo mejor inspirarme o descansar, o no puedo estar trabajando y picando código, ¿no? Y entonces, en esa disyuntiva, al final tratamos de utilizar herramientas un poco que utilizan equipos de trabajo un poco más técnicos, ¿no? Llevarlo a esta parte, digamos, un poco más creativa, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, funciona bien. Pero es cierto que pasar un archivo PHP ocupa 1 kilobyte, ¿no? Y pasar un Illustrator, un PSD, pues estos son 50 megas o 100 megas, ¿no? O sea que siempre hay ese problema, ¿no? Pero bueno, para compartir archivos sí es verdad que tenemos con Dropbox y con Google Drive, pues también facilitan mucho las herramientas, ¿no? Pues no sé, Rafa, ¿coincides en las herramientas que utiliza Ricardo? ¿Aportas otras nuevas o qué? Uy, mira, ha sido nombrar y Ricardo... Ricardo... Sí, bueno. Ahora volver a entrar. Sí. Pues a ver. Vamos, Ricardo conoce bien el P2 porque además es una de las cosas que a mí me gusta enseñar siempre cuando hay algún evento de WordPress. Lo del P2 es algo que nosotros utilizamos siempre y que siempre enseñamos porque lo consideramos muy útil. Es algo que te permite, cuando estás haciendo un proyecto, tener toda la documentación recogida en un sitio, de forma que cuando tienes alguna duda de cualquier cosa, solo tienes que ir, mirarlo y decir, no, mira, es que está aquí, es que
No es tú lo dijiste, yo lo dije, esto se perdió, esto no se perdió. Además hay una ampliación ahora del P2 bastante interesante, que también hemos estado utilizando, sobre todo. Bueno, es que nosotros utilizamos el P2 para todo, porque la última WordCamp, que Ricardo forma parte del equipo también, lo organizamos a través de un P2 y bueno, es que tiene ahora la ventaja de que tienes también es como un sistema de ticketing donde tú puedes marcar que está pendiente, que está hecho, tienes un seguimiento de las horas, tienes un seguimiento de cuándo han ocurrido las cosas y eso, bueno, pues es bastante cómodo. Nosotros utilizamos una aplicación un poco distinta al P2 de forma interna en la empresa, en Mecu. La llamamos Mozart y es un P2 un poco modificado. La tenemos hecha con algunas mejoras para nuestros clientes, para también visualización de informes y 3 o 4 cosas más. Y siempre que tenemos que trabajar con el cliente o que estemos trabajando con equipos externos, es decir, que tenemos un desarrollador, un maquetador, todo el mundo está dentro del equipo siempre. Además es algo que nosotros ponemos como requisito. Tienen que estar todos dentro del P2 y si tienen secretismos entre ellos se tendrán que apañar, pero todo el que tenga algún tipo de relación con el equipo tiene que estar. Porque a nosotros nos resulta interesante y nos resulta importante que todo el mundo sepa qué se está haciendo en cada momento. Después, aparte de eso, tenemos una herramienta interna nuestra que se llama Bach. Por eso del Mozart, pues este es Bach. Y es una herramienta interna que se parece muchísimo a Trello, pero está hecha íntegramente en WordPress. Es un tema de WordPress con las mismas funcionalidades, Ajax, etcétera, que nos permite el tenerlo todo dentro de un mismo sistema. Para un cliente normalmente, si tiene un sistema complejo, si le montamos una web, después nosotros le montamos aparte, bueno, tiene una conexión interna con nuestro Bach y tiene un Mozart metido dentro de su sitio, de forma que ahí pues tenemos también toda la comunicación interna cuando tiene un problema. Tenemos notificaciones por correo electrónico de todo eso, pero el correo electrónico no es la base del trabajo. El correo electrónico solo se utiliza como notificación. Después todo lo demás, toda la comunicación, se hace directamente desde dentro de WordPress porque nos interesa que quede traza. Después también todos los temas de calidad, poder revisar los proyectos, ver dónde está cada cosa. O sea, exprimiendo al máximo WordPress, en todos los sentidos. No, ya que trabajamos con WordPress, nosotros lo utilizamos para absolutamente todo. Antes sí utilizábamos algo de software de fuera, Yammer y algo de comunicación interna, pero ahora todo lo hacemos a través de WordPress. Exceptuando Skype y estas cosas que todavía dentro son complicadas, que todo llegará, pues el resto sí va dentro. Dentro de poco se monta un sistema de Hangouts, llámese X, dentro de WordPress o alguna cosa, ¿no? Así hay proyecto. Pues venga, a desarrollarlo. Estaremos atentos a todo lo que surja en ese sentido. Pues hay una cosa que me gustaría comentar. Me ha llamado la atención el nombre que le habéis dado. Todos son músicos y músicos de renombre. Y eso me recuerda las disputas entre Mozart y los coetáneos. ¿No tenéis problemas de liderazgo? Cuando hay un proyecto, supongo que cuando todo va bien, todo es perfecto, pero cuando hay algún pequeño tropiezo, o llamémosle retraso de tiempo, ¿tenéis experiencia en problemas? ¿Tenéis, a ver cómo lo digo, surge inmediatamente el problema del liderazgo? ¿Alguien tiene que coger la bandera y poner orden allí? ¿Es complicado? Hombre, normalmente, independientemente de que de que los sistemas que utilicemos de trabajo sean muy democráticos y muy planos y que todo el mundo pueda acceder al mismo nivel y que todo el mundo pueda verlo todo, hay responsables y hay un jefe de equipo y hay un responsable de desarrollo y cada proyecto tiene su jefe de proyecto. Entonces ahí las responsabilidades no se eluden por eso. Y vamos, que sí, que cuando hay retrasos, pues siempre alguien tiene que responder, lógicamente. Intentamos que no los haya. Nosotros, en mi caso, al ser todo interno, lógicamente yo soy, digamos, la persona responsable del departamento en la empresa. Lógicamente, ante un retraso, gerencia va a venir a mí.
pero bueno, sí, lógicamente la asignación de tareas la hago yo, pero luego nosotros internamente nunca hemos tenido ningún problema porque la verdad es que cada uno que hablábamos. Una pequeña caída. ¿Me escuchas? Vale, Hola. digo, no sabía si había sido... Qué susto, una pantalla negra totalmente. Nos hemos pegado un coscorrón, creo que todos, pero estamos aquí como volviendo. Yo no sabía si había caído yo directamente o no, pero vamos, ahí pone en directo, vamos a confiar en que estamos en directo. O sea, que si hubiera algún corte externo nos avisarían ahora enseguida y lo detectaríamos. Pero vamos, que no sabía si había sido directamente yo sola o... Yo he mirado la batería echando leche, pero no, de momento... Un segundito, si sois tan amable, paramos un momento. Sí, ya se ha recuperado la emisión del directo. Vale, estupendo. No, es que vosotros habéis detectado el primer corte, yo llevo como 4. O sea que esta noche algo está pasando por ahí, pero la emisión del directo se ha recuperado, ¿eh? Mucho queremos a Google Plus algunos, pero creo que no nos lo devuelve. No, es que normalmente siempre actualiza los jueves, que es los días de emisión habitual del Hanauton, pero cuando se entera que te hacemos un especial en martes, dice, bueno, pues también vamos probando el martes y avanzamos en la semana. Y siempre vamos, nos toca un poco. Pues nada, a ver, Nacho, cuando hemos sufrido este mini corte, estabas tú hablándonos un poco. Sí, os comentaba que lógicamente yo como responsable del departamento de la empresa, pues la cabeza, la autoridad soy yo, el que asigna tareas, pero luego el trabajo en equipo creo que tiene que ser igualitario. El trabajo en equipo yo creo que salvo en casos excepcionales por algún problema, algún retraso que comentabais, creo que no es buena la figura del ser autoritario o de estar por encima de alguien. Creo que no sería muy productivo. No sé qué opinan el resto. El resto yo creo que más o menos han opinado en el S. Yo iba a dar paso a una... Sí, Antonio, perdona. Sí, no, nada, simplemente que con el corte nos hemos quedado un poco todos perdiendo el hilo, pero inmediatamente lo recuperamos y Yolanda, si eres tan amable, Claro, sí, voy a trasladar una pregunta. Sí, que es un poco genérica, pero tenemos ya una pregunta en Google Plus y bueno, me gustaría trasladarla, que nos la formula Rui Diestro y dice que en base a las condiciones de seguridad, si son fiables las herramientas de trabajo en equipo desde la nube. Bueno, hemos hablado un poco de que todo lo que se organiza, pero hay algunas de disposición en la nube, creo que es más bien genérico, no solo enfocado a WordPress. ¿Vosotros consideráis que son seguras las herramientas de trabajo en la nube? Aquí el jefe de seguridad es nuestro amigo Pedro, así que esta va a ser para él. Ver, Pedro, que estás como muy calladito ahí toda la noche, ¿te crees que estás ahí? Vamos. No me dejan hablar, están ahí. Sí. A ver, yo voy a hacer como el del Zapi. Repíteme la pregunta. Yo te repito la pregunta y lo que haga falta. Que si en base a las condiciones de seguridad, si son fiables las herramientas de trabajo en equipo desde la nube. ¿Podemos confiar en las nubes? Podemos confiar en la nube. Eso digo yo, podemos confiar en la nube. Creo que todos estamos por averiguar esa gran pregunta, o sea, más que resolverla. Pues mira, hoy tenemos el ejemplo, ¿no? WordPress está en la nube y bueno, pues ahí tenemos que confiar en ellos, no nos queda otra, ¿no? Porque son ellos los que están trabajando, acaba de salir un parche de seguridad y nada, a toda leche, todo el mundo actualizando, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Esa es la historia. Confiar, pues es lo que digo, es que no nos queda otra. ¿Estáis de acuerdo vosotros también? Porque como trabajáis con algunas herramientas están en la nube, o sea, confiáis, ¿no? De que dentro de lo que cabe hay que confiar que sí que sean seguras, ¿no? Por el bien que nos toca a todos. Por el bien de todos esperemos que sí. Lógicamente creo que es imposible saberlo, pero bueno, creo que a las herramientas conocidas, herramientas populares, pues exactamente vamos a confiar en ellas. Si vas a trabajar con una serie de herramientas que están online, ¿no? Que están en la nube, pues, hombre, lo suyo no es trabajar con cualquiera en un momento dado, ¿no? Siempre tienes que ir buscando, pues, sitio de reconocido prestigio, por decirlo de alguna manera, y informarte bien, pues, cómo trabajan y seguir los logs de ellos, cómo han actuado en situaciones de
seguridad, de emergencia, pero claro, es que estamos en la historia de que todo es inseguro en Internet, ¿no? Porque si te pones y habéis hecho programas de seguridad, yo qué sé, hasta Apple lo han hackeado, ¿no? O sea que y mejores técnicos que tienen ellos, pues fíjate, ¿no? Lo que pasa que, bueno, lo importante es que siempre hay un equipo trabajando ahí. Ya que estamos hablando de equipos, pues también el tema de seguridad forma parte del equipo. En nuestro caso, por ejemplo, pues es fundamental, ¿no? Trabajamos con unos ingenieros expertos de seguridad que son los que nos prestan su apoyo y los que nos ayudan a mantener los sistemas seguros, ¿no? Pues lo mismo ocurrirá pues con todo tipo de aplicaciones y de scripts que están en la nube, ¿no? Pues lógicamente aquí cada uno va a tirar como para su barrio, ¿no? Los programadores para su sitio, diseñadores para otro, pero Claro. en puesta en común de todo el tema del trabajo y todo, hay con más peso, es decir, si por aquí no arranca por nada o son todas las patas iguales, o sea, viene a ser el diseño con la programación, con los contenidos. O en base a ello habría que decir, no, si la programación falla ya puedes diseñar bonito y tener contenidos bonitos o no, va en compensación. ¿Cómo lo veis vosotros? Y vais a barrer para cada uno para vuestra casa, pero bueno, ¿cómo lo veis? ¿Difícil? Yo, que soy el diseñador, no opino que el diseño sea lo más importante. Opino que todo tiene que funcionar, si no es una tontería. Claro. O sea, el desarrollo tiene que estar hecho para el diseño y el diseño para el desarrollo. O sea, no entiendo que una cosa pueda ser preciosa y no las funcionalidades no funcione. O que al revés, o que sea un programa que hace virguerías, pero su usabilidad por diseño sea bajo. Entonces, eso convierte un programa en una cosa inutilizable, por ejemplo, si es muy bonita, o al contrario. O si es muy fea, no te dan ganas de usarla, aunque sea súper útil. Entonces, ya no hablamos de feo o bonito, sino casi más de sea útil para lo que es o no. Y a ver, por vuestra parte, ¿cómo veis las patas del banco? ¿Todas en común o hay alguna que destaque por encima de la otra? Yo que soy del otro lado, precisamente, pienso que el diseño es una de las cosas más importantes. Estoy justo al revés que Iván. Claro. No, en principio, vamos, las dos, como él dice, es muy importante sobre todo que el sitio funcione, que se cumplan las expectativas. Nosotros en ese aspecto con lo que trabajamos es cuando trabajamos con clientes, trabajamos con historias de usuario porque nos permiten trabajar de una forma muy cómoda, porque es mucho más sencillo probar todas las funcionalidades después. Pero hay una cosa que nosotros hemos comprobado con el tiempo y es que, aunque digamos que no y aunque creamos que no, seguimos estando en el club de las primeras impresiones. Y cuando algo se saca a la calle, aunque sea una versión beta o aunque sea de prueba, el diseño es muy, muy importante. La impresión que se lleva, la primera impresión que se lleva quien lo ve por primera vez es muy importante en ese aspecto. Además, es una de las cosas que me enseñaron Ricardo y Verónica, que las cosas siempre se tienen que ver bien, y también Máximo, que son diseñadores con los que he trabajado, siempre me han estado enseñando eso, que las cosas tienen que verse bien, tienen que tener algo llamativo, que tienen que buscar marca desde un primer momento si al final la van a tener, y aunque sea solo un detalle, es preferible que sea solo un detalle y que sea muy minimalista, pero que después la gente tenga una referencia de ello a que montes un churro, que por muy bien que funcione por debajo y muy buena que sea la funcionalidad, si después la interactividad sobre todo del usuario no es buena, pues no le sirve. Claro, pero es que ya juntamos todas las cosas, sí, Antonio, pero ya juntamos todo y por ese diseño minimalista, no minimalista, lo que sea, luego viene el contenido. Sin el contenido luego detrás, o sea, ya ahí sí que, ¿no? Si no se le llena de contenido y buen contenido, vamos, Claro, mucha programación, claro, mucho diseño, pero pierde todo. O sea, no vas a entrar a ver una página. Sí, pasa un poco eso, Yolanda, vamos, y nos lo comenta Rafa también, ¿no? Que efectivamente la primera impresión, al final, algo visual que te entra, ¿no? Y que realmente pues
el diseño al final tira mucho, ¿no? Pero es cierto lo que comentas, sobre todo cuando, un ejemplo clásico, ¿no? Cuando vas a elegir un theme o una plantilla para WordPress, ¿no? Entras en cualquier marketplace y tienes ahí el tema demo, digamos, de esa plantilla, ¿no? Tienes los screenshots y después puedes ver el tema demo, ¿no? Claro, el contenido que te ponen son unas imágenes fantásticas, con unas fotografías súper degradadas, tal, imagen principal, el efecto para las que pasa por encima porque tiene una ilustración que es chulísima. Al final tú te tienes que llenar con tu contenido, ¿no? Y si tu contenido no es bueno, si no tienes buenas imágenes, si tus textos, si tus artículos, todo esto no tiene esa entidad o esa, ¿no? El otro día veía un tema que únicamente lo que tenía eran citas de poetas y poesías por medio, ¿no? Y te dices, joder, qué contenido tan currado y tal, ¿no? Pero si al final tú vas a escribir, no sé, no quiero dar ninguna temática, ¿no? Pero sobre soldaduras de industriales, tal, a lo mejor ese contenido no tiene tanto, ¿no? Igualmente, si cogéis cualquier tipo de plantilla de esta, ¿no? En cualquier tema demo y le hacéis un análisis rápido, por ejemplo, en la herramienta esta de Google Speed Test, tal, os salen puntuaciones pésimas, ¿no? Son sitios que están muy poco optimizados detrás, no tienen ningún tipo, el sitio, ¿no? El WordPress no tiene ningún tipo de optimización sobre caché, ninguno de estos, incluso si analizáis un poco más a fondo, pues te das cuenta que carga una cantidad de JavaScript enorme, que el CSS está súper desordenado, que por supuesto te carga a lo mejor 2 o 3 CSS cuando se pueden compilar, que para la página principal o para cualquier artículo te está cargando todos los JavaScript necesario para vídeo, necesario para comentarios, para tal, cuando realmente a lo mejor no. Podría haber un trabajo de optimización muy bueno, ¿no? Entonces al final te terminas quedando con una primera impresión, ¿no? Y terminas un poco orientándote por eso cuando realmente todo lo detrás está fallando, ¿no? Entonces hay que hilar un poco más fino, ¿no? Y como comentaba Rafa, ¿no? Al final las cosas evidentemente por detrás, hasta que no empiezas con esa interactividad y a usarlas y demás, no se ven realmente un poco lo que les falta, ¿no? Los fallos que tienen. O sea que la primera impresión está muy bien, ¿no? Y bueno, nosotros lo decimos un poco porque Verónica también es un poco el esto que trabaja, ¿no? Pero sí es cierto que después detrás de eso hay mucho más, ¿no? Y lo que sería un poco la experiencia de usuario, que eso sí que para mi parecer es muchísimo más importante que la primera impresión del diseño, ¿no? O sea que... Oye, has tocado un tema que a mí me llama mucho la atención. Hasta ahora hemos estado hablando de la forma interna de organizarnos, pero ¿qué ocurre cuando la gente, a su vez, no físicamente, sino que está afuera? Hay un interlocutor, tenéis una persona especializada en atenderle, ¿cómo lo organizáis? A mí se me ha cortado un poco, Antonio. ¿Te refieres a trabajar con clientes extranjeros? ¿Has comentado? No, en el caso de, imagínate que yo, que estoy a bastante distancia física de ti, Sí. te contrato para un trabajo. Esa relación con un cliente a distancia, ¿cómo la lleváis? ¿También todo el equipo le atiende? ¿Tenéis una persona especializada en eso? ¿Cómo se... Ya, sí. Al final, si digamos nosotros lo que comentábamos al principio, ¿no? Si podemos absorber, igual que Rafa, si es un tema muy concreto de programación o Iván, si es un tema de diseño concreto, ¿no? Si, por ejemplo, la mayoría de trabajos un poco que nos llegan es, quiero un tema, o sea, tengo la instalación de WordPress hecha, tengo el contenido y lo que quiero es un tema a medida, o un tema, a partir de esta plantilla, que modifiquemos todo esto, ¿no? Un tema, uno de los nuestros, quiero una modificación y personalización sobre eso. O sea, al final lo asumes directamente tú y digamos, la gestión del cliente, pues un poco ahí realmente nosotros lo que hacemos, pues, si vemos que el estilo que Verónica puede un poco, digamos, tener una relación con ese cliente, pues un poco más fluida, ¿no? Porque por la temática que es o porque realmente estamos interesados, pues se encarga Verónica. Si es por otro lado, pues me encargo yo, ¿no? Y si ya es lo que comentamos antes, ¿no? El ejemplo este del equipo de trabajo grande y demás, al final lo que solemos hacer nosotros, como no nos gusta trabajar de intermediario, y lo que hacemos un poco, damos entrada a casi todos los componentes del equipo y que traten directamente con el cliente cada uno. La mayoría de las veces siempre, si es por email, con copia a todos los componentes del equipo, y si son, digamos, el proyecto va pasando por distintas fases que están bien diferenciadas, que a nosotros no nos gusta eso, a nosotros nos gusta que casi todas las fases vayan a la vez, ¿no? Porque es cuando el proyecto queda mejor atado, a mi manera de ver, vamos. Y cuando, bueno, puedes optimizar mucho más el diseño con la maquetación después con lo que viene detrás, con las funciones de WordPress y todo esto, pues en ese sentido sí es verdad que entran todos a la vez, a menos de que
como te comenta Antonio, sí hay una voz cantante que decir, bueno, esta persona lo que quiere es diseño y quiere una pequeña funcionalidad porque quiere, efectivamente, que un WooCommerce con 2 o 3 cosas concretas, ¿no? Bueno, pues entiende que el trabajo en WooCommerce o en BuddyPress o lo que sea va a ser muy pequeño y bueno, que a lo mejor no es necesario que tenga una comunicación directa o solamente en esa semana o en esos días donde se vaya a trabajar sobre eso. O sea que... Uy. No sé si estamos, ¿sí? A ver, Sí. sí, estamos. De repente ha habido un parón. Es que el microcorte nos ha dejado todo como que parece que ups, ha pasado un ángel también. Todo se cae. Veo una pregunta que nos hacían por Google Plus en base a modificar códigos de las plantillas que pueden provocar errores en el portal. Creo que eso es un poco unido a lo que decía Ricardo, ¿no? De la buena elección de una plantilla. Está claro que cuando luego uno la tiene, entras en el backend y puedes encontrarte que eso no es lo que de inicio te encontrabas. Sí que es complicado el tocar un código y más si ya no es de la plantilla en sí, sino del propio WordPress, ¿no? Creo que ahí ya entras en un tema un poco más complicado. De ahí la importancia, por ejemplo, de los child themes, creo, ¿no? Los temas hijos para hacer el menor daño posible en caso de error por tu parte. Y bueno, nos comentaba algo más. A ver, un segundo, me he perdido el hilo. Bueno, comentaba que es complicado cambiar de estilos. Yo creo que no. Yo creo que es, antes de tocar nada, conocer bien el código. Para eso es necesario pues que un buen programador sepa lo que toca y cuándo lo toca. Aunque también es verdad que las plantillas actuales, las de día de hoy, que vamos, antes lo comentaba alguien, prácticamente desde el propio backend las herramientas son infinitas para traducir, para cambiar estilos, colores, fuentes. Creo que el trabajo del programador para el propio tema, creo que a día de hoy es mínimo, es bastante poco. Pues tenemos una pregunta que nos llega a través de Google Plus, que la formula Manuel Vicedo, y nos dice sobre el diseño. ¿Cómo enfocaríais el diseño que se rige por los datos analíticos versus lo que el cliente quiere o le parece que es más atractivo? A ver. Difícil, depende de... Habrá que buscar un término medio, ¿no? O sea, entre lo que pide, claro, entre lo que pide el cliente, que a lo mejor no es exactamente... O sea, usted pide esto, pero ¿realmente es esto lo que necesita? ¿No? A cómo se presenta. ¿Cómo lo veis vosotros? Volvemos un poco al tema de antes de usabilidad, diseño. Yo creo que dependiendo un poco a lo que te enfoques. Una tienda online tiene que ser bonita, pero que ante todo tiene que ser fácil. Lógicamente, si no tienes buena imagen no vas a vender. Pero creo que la facilidad en una tienda online, por ejemplo, tiene que ser lo básico. Que encuentres lo que buscas rápido, que la compra sea muy fácil y te diría que casi la compra la hagas sin darte cuenta. Que a veces te des cuenta, estés con la tarjeta en la mano y pues antes que el diseño, ¿no? La usabilidad, creo yo. Y Ricardo, otro desde el diseño, ¿tú cómo lo ves? Esta es la pelea día a día con Verónica, ¿no? O sea que es así, ¿no? Porque al final es cierto que el diseño digamos, lo tendemos a medir por unos valores que no son cuantificables, es decir, el azul no es mejor que el rojo o el minimalismo no es mejor que el rococó, ¿no? Pero sí es cierto que siempre podemos justificar una serie de decisiones de diseño con unos valores cuantificables, es decir, si diseño A tenemos un tiempo de estancia en página de 1 minuto y diseño B tenemos un tiempo de estancia en página de 3 minutos, por lo tanto diseño B es mejor que diseño A. Si diseño A conseguimos un porcentaje de clics o un porcentaje de conversiones del 1% y con diseño B llegamos al 5%, por lo tanto en cuanto a rentabilidad y analítica, el diseño B gana el diseño A, ¿no? Entonces siempre lo ideal es siempre basar todas las decisiones de diseño en una, digamos, una argumentación real que después, sobre todo principal, vaya enfocada al usuario. Es decir, si el usuario resulta más sencilla la web, pues perfecto. Aquí está el tema siempre del, por ejemplo, está muy de moda el flat design, ¿no? Oye, pues si el flat design es más sencillo para el usuario, fantástico. Pero si el botón de PayPal, súper redondito, con su degradado de arriba abajo, súper escufirmo texto, ¿no? Convierte más que un botón plano flat design con bordes rectos, ¿no? Oye, pues ahí ante la analítica y ante el que paga la fiesta, ¿no? Como dice Torres Buriel, ¿no? Siempre, si el que paga la fiesta es el cliente y con el cliente pues gana más con un botón
PayPal Rococó súper cargado con degradado y gradientes y tal. Oye, y si sale un tocho de 100 líneas CSS para definir ese botón frente a 2 o 3 para el flat design, oye, pues ahí gana siempre el dinero, ¿no? La conversión, ¿no? Esa es un poco la pelea diaria, ¿no? Que yo creo que hay que tener en cuenta que sí, está muy bien, pero siempre tiene que haber detrás unas decisiones basadas en un principio en la experiencia de usuario, y si esa experiencia de usuario seguro que va a llevar a una mejor conversión y rentabilidad económica para el cliente, más captación de leads, más contactos y relleno de formularios, pues fantástico, ¿no? Ujú. Iván, ¿tú también cómo lo ves? También desde el punto de vista del diseño. Me ha hecho gracia lo del test A/B porque recientemente leí un artículo sobre el cual Google comentaba que habían usado ese test pero con 128 tonos de azul. O sea, dentro de azul habían modificado variaciones muy leves y entonces habían hecho, como tienen esa posibilidad, pues habían dividido todos sus usuarios entre esos 128 colores. Para los links estamos hablando de venta directa en lo que es el Google. Y entonces te daba un resultado que era el mejor azul. O sea, de esos 128 azules era un tono concreto. Entonces, claro, esto piensas, coño, si lo hago todo así, pues ¿quién diseña? O sea, diseña el usuario. Pero a veces para una innovación necesitas romper un poco ese esquema. Sí que es verdad que estamos supeditados al que paga, como bien dices, que es así, o sea, es decir, por mucho que un diseñador se empeñe en que no, es que este botón tiene que ser muy discretito porque el diseño si no me lo rompe, ya, pero es que el diseño es el botón de comprar, entonces tiene que verse mucho. Eso es correcto, o sea, a nivel, como tú dices, es una pelea entre la lógica y quizás la estética, ¿vale? Sí, pero fíjate, Iván, lo comentas, ¿no? Es la típica pregunta, ¿no? ¿Qué color convierte más, no? Es que depende al final, pero depende del usuario. Claro, lo hizo, pero si te das cuenta, al final depende del usuario que entre en tu web, ¿no? Porque no es lo mismo una web, por ejemplo, te has contado a mi sobrino, ¿no? Que estaba en la web esta de Clan, de Televisión Española y tal. Oye, y sabes súper claro el botón que tiene que darle, y él, me fijé que era un botón morado degradado y había miles de botones, pero él sabía que para jugar era ese botón. Y quizás no lo sé, han hecho un estudio de usabilidad y han visto que el morado azul degradado era el que más convertía. A mí se me ocurriría poner un botón morado azul en una tienda online, vamos. O sea que al final depende del usuario y sobre todo del target que tenga orientado, ¿no? Los bancos, por ejemplo, tienen súper estudiado con el tema de los planes de pensiones, ¿no? Se fijáis, los folletos siempre son distintos un poco con los planes estos de juveniles y demás, ¿no? O sea que al final tienes que ver el usuario que entra en tu web, cómo es, caracterizarlo, hacerte pues, tus tarjetas de usuario, ponerle cara y orientar un poco esto, ¿no? Y con las medidas un poco que te da, con los colores, con la tipografía, legibilidad, tamaño de letra, todo esto, ¿no? Y ahí intentar encajar, ahí como dice Iván, pues el diseño que al cliente le parezca bien, justificárselo y que quede una cosa bien, porque efectivamente como si solo te basas en valores relativos o valores cuantificables, te puede salir un Frankenstein interesante, ¿eh? O sea que, que hay que tener cuidado con eso, sí. Sí, o sea, depende de eso. Pues mira, en Twitter nos está llegando más preguntas como un comentario, ¿no? La que lo estaba diciendo Ángeles Portillo, de si es una web comercial, lo que importa es que venda. El diseño ayuda, pero no lo es todo. Usabilidad, programación, lo que decíamos, ¿no? Depende de si va a vender, que venda, si va a... Pero es un término medio, ¿no? Entre todas las cosas para sopesar una cosa con otra. La conversión, yo creo que manda al final la conversión. Igual algunos dicen que no o no quieren enfocarlo hacia eso, pero yo creo que al final lo que interesa es que te compren, que te contacten o que le hagan clic a tu mapa para ir donde estés. Yo creo que al final todos trabajamos en el mismo sentido, es decir, conversión. Sí, en función, claro, no entendida conversión simplemente en términos económicos, o sea, conversión en función de que vaya enfocado el modelo de tu web. Una tienda online será que te compren, o una tienda física será que te busque tu mapa. Y un blog que te lean, y un que no sé qué, claro, ya directamente. Pues, a ver, dentro de los... Vamos, hemos tocado ya un poco los temas, eso, pues si se sopesa más la programación, el diseño, hemos visto un poco todo. Pero desde vuestra experiencia, que nos habéis hablado ya un poco en general, con los clientes estos que os habéis encontrado, ¿realmente alguna vez os han hecho alguna propuesta de
Dios mío, esto no hay por dónde cogerlo, o sea, y de trasladarle a la gente de decir directamente, o sea, ¿cómo se le da la vuelta a esto? ¿Os habéis encontrado con propuestas de clientes que no había ni por dónde cogerlas directamente? ¿Le habéis tenido que dar la vuelta y llevar la contraria a esos clientes que piden una cosa pero no es realmente lo que necesitan? Eso es que Bueno. además pasa mucho, ¿eh? Es que hay mucha gente que tiene una idea de más o menos qué es lo que quiere, pero realmente más allá, cuando le dices, bueno, vamos a plantearlo. Además nosotros hacemos ese ejercicio. Le planteamos el cómo convertirlo en realidad y son ellos mismos los que se dan cuenta de que lo que están planteando no es viable. Sí, yo creo que el inicio a lo mejor te propone algo que puede parecer fuera de lugar. Creo que esa persona es fácilmente convencerla de que se está equivocando. Te puedes encontrar con el típico que a lo mejor esté encabezonado en que quiere un proyecto de tal manera porque se lo ha dicho su cuñado. Pero creo que quien no tiene un concepto que a día de hoy sea viable o le suponga un beneficio para su negocio, creo que es fácil explicarle por qué está equivocado y llevarlo hacia donde tú crees que es el camino que más le interesa a su negocio, o su proyecto o lo que sea, creo yo. Respecto a eso, por ejemplo, a veces es tan sumamente imposible convencer a los clientes que nosotros tenemos un portfolio, digamos, 3 años trabajando y en nuestra web solamente hay 6 webs, que son las que queremos mostrar, porque el resto, al final, por una cosa o por otra, o proyectos que se hicieron muy bien en su momento, pero luego el mantenimiento, pues lo que vi comentaste antes del tema de Ricardo de, sí, es que las fotos en tu boceto son preciosas, pero luego ellos meten verdaderas burradas, o ya cuando permites que puedan meter textos y cosas así con un poco de estilos, pues ya aquello es la debacle. Entonces esa página desaparece de tu portfolio de repente y tu cliente a lo mejor pregunta, oye, pero ¿por qué has quitado esta página de tu portfolio? Y tú dices, no, es que vamos renovando o algo así, pero realmente es porque el cliente llega un momento que también hay clientes que los acompañas toda la vida con el proyecto y confían en ti y que más o menos pues le puedes dar un toquecillo, oye, mira, que esto se te ha ido un poco de las manos, estas cosas, estas fotos que has puesto aquí, pero otros pues quizás no los vuelves a ver nunca o le mandas un mensaje incluso se lo toman mal. Entonces, yo sí, pero es verdad, Iván, es verdad lo que dices. Además, hay diseños, ¿no? Trabajos que durante el proceso de repente se cambia la convocatoria del portfolio. O sea, llega un momento en el que ya han introducido tantos cambios y tal, y que dices, esto ya no está presentable. Y directamente ni lo sacan, ¿no? Y hay otros que, como tú dices, bueno, lo dejas un poco andar y un día entras y dices, oye, cambio rápidamente, te vas a tu web y lo quitas porque, sobre todo si tienes un enlace, ¿no? Y al final porque guardas capturas de lo que terminaste, ¿no? Y si el usuario que entra en tu web ve el portfolio, va a lo que hay ahora y dice, oye, esto no es realmente lo que había, ¿no? Pero sí es verdad, además sería súper interesante cuantificar ahí el punto en el que durante el trabajo y el diseño, el proceso, ¿no? de trabajo, es que hay un punto en el que tú te das cuenta, ¿no? Media tarde o por la noche y dices, oye, hoy el trabajo ha dejado de ser portofiable o como se diga, ¿no? O sea, se acaba a portfolio, ¿no? Y es verdad, y es cierto, es cierto. Bueno, pues no sé, Pedro es que está ahí tan sumamente calladito que yo no sé él ahí que aporta, el gran jefe que aporta dentro de la charla. A ver cómo está cogiendo nota de todas las formas de trabajar, ¿no? No, lo que pasa es que, claro, ellos están muy enfocados a temas de diseño web y nosotros, pues claro, la empresa un poquito más multidisciplinar, ¿no? Por ejemplo, cuando comentaban de los sistemas que ellos utilizan para organizarse y demás, pues bueno, nosotros utilizamos en nuestro caso, por ejemplo, un core hecho a medida para nosotros que está muy orientado a organizar todo lo que es la empresa, tanto temas de hosting, que es el fuerte nuestro, pues como el tema de diseño web y demás. Entonces, funciona a base de departamentos
y nosotros lo llamamos el esclavizador, ¿no? Porque se van creando tareas y a medida de que alguien acaba una tarea, el esclavizador le asigna otra, ¿no? Incluso le da un tiempo para trabajar en ella. Entonces, pues bueno, nosotros también como trabajamos con servidores y demás, pues tenemos también que ir un poquito a salto de mata con todo en general, porque en el equipo que formamos, pues prácticamente todo el mundo hace de todo. Y en mi caso, como eres de Nacho, pues yo hago de casi todo. Me meto en muchas tareas. También es bueno contar un poco de todo, ¿eh? Yo creo que al final, retomando el trabajo en equipo, creo que no está de más que todo el mundo del equipo sepa hacer un poco de todo. Es bueno poder aportar una idea de programación. A mí me gusta mucho lo que has comentado tú, Nacho, que haces en vuestra empresa, que eso nosotros también lo hacemos. Nosotros lo hacemos diario, es un briefing diario por las mañanas en que, bueno, pues se repasa con el core nuestro, pues todo lo que está pendiente o lo que ha quedado por hacer y demás, o las cosas que hay que terminar de hacer o matizar, ¿no? Y está muy bien porque, bueno, en el briefing quedan cosas muy claras, aportar las nuevas o las cosas fundamentales de ese día, ¿no? Y se pueden hacer, pues, modificaciones, oír lo que pueden proponer el resto de compañeros, ¿no? Que es muy importante tener siempre varias opiniones de cómo tomar el asunto y solucionar los temas, ¿no? Sí. Pero vamos, en definitiva, yo creo que casi todas las empresas con un mínimo de organización suelen trabajar en equipo. Evidentemente siempre hay una persona que es quien ejerce de liderazgo, ¿no? En este caso es el tuyo, o en el caso mío yo, ¿no? Pero bueno, también es muy importante saber delegar porque no todo el mundo sabe delegar, ¿sabes? Yo creo que esa es otra de las tareas importantes dentro del liderazgo, saber delegar y en qué personas, ¿no? En eso de saber delegar, sí, pero cuando hay un equipo amplio de trabajo, ¿qué hay más? ¿Hay más diseñadores, más programadores? ¿Tiene que haber más de alguna cosa para controlar cuando es un equipo amplio? Porque si no, a lo mejor hay solamente uno o dos figuras de cada. Yo creo que eso dependerá de la envergadura del proyecto. Claro. En nuestro caso hay un perfil que es el de ingeniero que quizás es el más amplio en nuestro caso, ¿no? ¿Sabes? Pero quizás, yo qué sé, a lo mejor en la empresa de Iván, pues no sé, a lo mejor ahí él parte con Dani, ¿no? Uno programación, el otro diseño y luego yo sé que ellos trabajan pues con equipos de apoyo, ¿no? Porque lo hemos comentado en alguna que otra ocasión, ¿no? Pues no siempre uno lo sabe hacer todo, eso es evidente, vamos. Nosotros básicamente para un proyecto grande solemos estar 4 como mucho. O sea, tenemos un diseñador que hace todo, o sea, todo el interface, parte las piezas porque sabe algo de web, entonces, o proyectos de gestión online y tal, hace todo lo que es las imágenes que va a necesitar el maquetador, un maquetador que trabaja solo maquetando a piñón, y luego ya tenemos la parte del backend y el que va metiendo contenidos un poco. Entonces, sí que tenemos una persona por perfil más o menos. A ver, proyectos grandes, lo que pasa es que nosotros sí que tardamos mucho en hacerlos. O sea, no somos una empresa que saquemos proyectos en una semana, sino que, claro, es solo un perfil por cada tarea, entre comillas, tardamos meses en desarrollar un proyecto. Bueno, y en el caso vuestro tenéis proyectos además que están siempre en continuo crecimiento, ¿no? Sí, normalmente los proyectos suelen ser proyectos que cambiamos cada mes y medio, se van haciendo modificaciones sobre los proyectos. Sí. Bueno, nosotros lo cierto es que hay tantos perfiles que lo bueno es, lo ideal es tener una agenda súper grande y tirar. A ver, yo no soy tan talibán como Wacom, ¿no? Dani Martínez, que dice que todo el mundo debería saber codear y tal, ¿no? Ojalá, ¿no? Nos lo dejó aquí muy claro en ese momentazo de vamos, en la escuela ya hay que saber código todo el mundo. Sí. Sería fantástico, ¿no? Pero sí es cierto, tiene mucha razón en lo que dice, en que lo ideal es conocer al menos cómo el otro está trabajando,
sobre todo cuando le pases un poco tu trabajo, vayas a hacer con él, para hacérselo lo más fácil posible, ¿no? Y sobre todo rodearte de gente igual de buena o si puede ser mejor que tú, genial, ¿no? Y entonces pues tirar de que hay temas de hosting y dominios, tirar de Pedro, que hay temas de trabajo en WordPress, pues de Mecos con Rafa y Luis, Mariano, Juan Vázquez y Patricia o Luis Briso, ¿no? Si hay que trabajar ya, por ejemplo, el tema de la optimización de WordPress, ¿no? Todo el tema del caché, todo el tema de la carga en el footer de los JavaScript, todo esto, bueno, que es un mundo y la carga de la web rápida que es súper importante, ¿no? Pues ahí nuestro amigo Darío Alfer en Cantabria o Rafa Noguera de No Solo Código, ¿no? El tema de SEO, es decir, que hay tantos perfiles, BuddyPress, ¿no? Con Rocío, ¿no? WooCommerce, es decir, hay tantos perfiles y tantos especialistas o nichos en los que especializarte un poco, no me gusta utilizar la palabra nicho porque es comercial, ¿no? Pero tantos apartados en los que especializarte y que aprendes una barbaridad, ¿no? O sea, estar 10 minutos de charla, 15 minutos trabajando, tener la posibilidad de trabajar con Rafa, por ejemplo, ¿no? Y que te cuente, pues, lo último que ha salido en el core, tal, una funcionalidad, una función que puedes incorporar, fantástica, ¿no? Con Pedro y que rápidamente te cuente, oye, pues es que para el servidor tal, a lo mejor tú por ti mismo estás horas, ¿no? O días buscando esa información que él la tiene porque es su día a día de trabajo, ¿no? Y enriquece muchísimo, vamos, o sea que una de las cosas buenas que tiene WordPress, aparte de la comunidad y todo esto, es sobre todo pues que creas grupos de trabajo donde los proyectos salen muy bien siempre, en nuestro caso siempre ha salido bien y aparte aprendes muchísimo, ¿no? O sea que compartiendo y tal, porque yo creo que la mayoría, sobre todo que estamos en la comunidad de WordPress, al final tenemos la filosofía de lo que no se comparte se pierde, ¿no? Y estamos siempre libros abiertos y aunque a veces hablamos demasiado como yo, pero lo que intentamos siempre es intentar pues, todo lo que sabes o que has aprendido compartirlo, ¿no? Que es lo fundamental aquí. Muy bien, pues creo que le hemos dado un repaso integral, ¿no? Al tema de los equipos de trabajo especializados en entornos con WordPress y creo que sería como una tanda así de conclusiones rápidas, ¿no? De lo que habéis sacado de la charla de esta noche, ¿no? De los consejos que le podéis dar a otra gente que a lo mejor se esté iniciando a la hora de trabajar en equipo, ¿no? Con WordPress. Entonces, no sé si Nacho, que creo que su batería la tenemos ahí casi al mínimo. Veremos si me da tiempo. Vamos a por conclusiones de la gente que se está iniciando en trabajo en equipo con WordPress. ¿Qué le aconsejarías? Pues yo resumiría con lo que ha dicho Ricardo, que yo en su día se la escuché a un buen amigo, y es que rodeate de gente que sepa más que tú. Creo que es la mejor manera de hacer un buen trabajo en equipo. Siempre vas a aprender, siempre vas a aportar algo, y creo que es la mejor manera de que el proyecto en general, asignando tareas bien asignadas a cada uno, siga adelante en cortos plazos de tiempo, con unos resultados sorprendentes en muchos casos. Pues a ver, Iván, ¿tú qué le aconsejarías a la gente que se esté iniciando a la hora de trabajar? Creo que has dicho lo mismo, o sea, es decir, rodéate de gente que sea mejor que tú, porque es aprender día a día. Y sobre todo, también este tipo de charlas frikis aportan mucho porque te hace pensar sobre cosas que a lo mejor dejas un poquito de lado. Como no voy a ser breve. Ha comentado una cosa de la optimización de carga, ese tipo de cosas. Nosotros los diseñadores pasamos olímpicamente de esas cosas y luego pasa lo que pasa. Entonces, por ejemplo, es una cosa que me parece súper importante y a veces es como lo último que se hace y no sé. La conclusión final es que te rodees de gente que sepa que esté especializada y que te cuente su experiencia. Es muy importante y compartir tu experiencia es lo mejor que puedes hacer. Pues, Rafa, ¿tú qué consejo le darías a la gente que se está iniciando en trabajo en equipo con WordPress? Yo creo que lo dicho hasta ahora es justo lo que hay que hacer. Además, tenemos la suerte de que con la forma con la que trabajamos nosotros nos montamos equipos multidisciplinares en los que la colaboración va muy bien. Es decir, que nos gusta. No buscamos prácticamente competencia porque ahora mismo tenemos también la suerte de que hay trabajo para todos y entonces lo que solemos ir buscando es eso, es que formar equipos multidisciplinares que todos aprendamos de todo. Somos como las UTE, pero con uniones temporales de empresas un poco distintas ahí.
Y hay una cosa que, bueno, la dejo esa, ya se la comento directamente a Ricardo en otro momento. No vas a dejar con la miel en los labios, ¿no? Bueno, es algo que sea algo como privado de vamos a organizar entre nosotros, como lo has dicho No, así. no, pero que es verdad que las charlas aquí, que este tipo de charlas ayudan mucho porque ves muchos puntos de vista y que son muy interesantes. A lo que iba y lo que voy a romper una lanza en favor a Guacos, aunque sea un poco fuera de sitio. Él dice las cosas de forma muy exagerada siempre, porque es así, es su personalidad, pero yo sí estoy un poco de acuerdo con él en que no que todo el mundo tenga que aprender programación en los colegios, pero sí que es Sí, interesante en los que... colegios desde pequeñitos, sí, así llegaremos a que las nuevas generaciones sepan, ¿no? O sea... Hombre, sí, yo tengo a JJ Merelo, que está por ahí por Twitter, que sus niños también. saben programar desde pequeños y además saben hacer un poco de todo. Lo tuvimos aquí a él, a JJ Menelo, o sea, hablando de licencias Creative Commons, o sea que... Luis es mi socio, Luis es sociólogo, no tiene ningún tipo de formación técnica en este aspecto, pero, vamos, tampoco sabe programar, pero sí sabe entender código. Y yo creo que eso en el momento en el que entras en un entorno como el nuestro de programación, donde tenemos muchos JavaScript, donde tenemos mucho Ajax y donde tenemos mucho PHP, no es cuestión de que sepa aprender, de que sepa programar, porque para eso ya estamos los que tenemos el perfil específico de eso, pero que sea capaz de entender ciertas cosas, igual que nosotros somos capaces de entender la contabilidad y una factura, y somos capaces de leer cuál es el contenido de un cliente y somos capaces de ponerlo en pie y de organizar una web en caso de ser necesario. Yo, quitando la parte exagerada de Guaco y de cómo lo cuenta, yo creo que sí es una cosa interesante también, que es algo en lo que podríamos también dar un poquito de, oye, que programar no es tan difícil, hay muchos libros y no es cuestión de que aprendas a programar, es cuestión de que por lo menos sepas leerlo, que si algún día te hace falta, que sepas cómo defenderte. Entenderlo un poco, ¿no? O sea, a lo mejor no meter ahí tijera, ¿no? Y recortar y poner y quitar, pero sí que saber un poco, ¿no? ¿no? ¿En qué lenguaje te están hablando, no? Pues eso, saber un poquito lo básico. Pues a ver, Ricardo, ¿tú qué consejos le darías a la gente que esté empezando o planteando, ¿no? El formar un equipo de trabajo con un entorno de WordPress? Sí, bueno, exacto, vamos, o sea que por alusión lo que comenta Rafa, o sea que, vamos, yo admiro mucho a Guacos porque yo creo que hace una función desde su perfil de maquetador y al final lo que necesitas es un poco esto, ¿no? Ser un poco pulpo y no ser especialista en esto porque lo ideal, para mi gusto, ¿no? Como comenta Yolanda, es rodearte de gente muy buena, ¿no? Y aprender mucho, pero mínimamente conocer qué lenguaje está hablando el diseñador, por qué programa está utilizando, tener instalado el programa Photoshop, Illustrator, Mockup, ahora este nuevo, ¿no? Y saber por lo menos interpretar lo que está haciendo, ¿no? Y ahí sí es como así es como si realmente funcionan los equipos bien, ¿no? Si el diseñador sabe que esta imagen que te va a pasar la vas a tener que maquetar en el CSS como fondo, bueno, pues que te la pasa optimizada en PNG 24 o PNG 8 con todo quitado, que ocupe muy poca para que la carga sea sencilla y cuando esté al programador, pues que no tenga que meter ningún JavaScript, ninguna historia rara por ahí, ¿no? O sea que eso es fundamental, ¿no? Y sobre todo intentar salir del ordenador de esto, que no sirve de nada pasarse, no sé, 24 horas del día enchufado ante el ordenador cuando tú puedes dedicar, si lo que te gusta la maquetación, 6 horas a maquetar muy bien, cobrar bastante dinero por eso, por lo que no subir tu ratio de precio por hora y el resto de trabajo, esas X horas que sabes, soy un malo para matemáticas, creo que son 16, pues digamos derivar esos trabajos y rodearte de gente que lo va a hacer también en bastante poco tiempo y lo va a hacer muy bien, seguramente mucho mejor tú y mucho más rápido que tú, y al cliente es que al final le va a salir prácticamente por el mismo precio y lo va a tener mucho antes, ¿no? Y vas a aprender una barbaridad. Eso para adelantado. Y te lo vas a pasar muy bien, ¿no? Si vas con la filosofía que sería la suya, pues, de compartir un poco.
No, es que la filosofía de aprender con y de todos, ¿no? Que aquí la nombramos mucho. Bueno, Y pues conocer a Pedro, mucha gente interesante, eso también. Sí, sí, sí. exacto, eso también y aprender, claro, es lo que Pues estamos diciendo. nada. Conocer gente interesante te hace aprender, te hace ser mejor profesional en tu terreno, pero aprendiendo de los demás, o sea, es un poco que va todo Exacto. evolucionando en ese sentido. Pues Pedro, ¿qué conclusiones sacamos de la charla de esta noche? A ver, ¿tú qué consejos le das a la gente que se inicie y qué conclusiones sacas? Yo el consejo que les doy es que trabajar en equipo es saber trabajar en equipo. Me reitero en lo que dije anteriormente, que bueno, aunque siempre haya una persona que ejerza el liderazgo en el equipo, pues que esa persona no sea un talibán, que escuche también a su equipo, que de ese equipo también puede aprender mucho y que es muy importante llevarse bien. No tienes por qué ser amigo de alma, pero sí tienes que buscar un objetivo común, que es el crecimiento de ese equipo, el crecimiento de los proyectos y el crecimiento de la empresa. Y así todo irá bien. Muy bien, pues con ese todo irá bien. Creo que vamos a poner el punto y final ya a este especial WordPress que hemos dedicado a los equipos de trabajo y dar gracias a todos los invitados que nos han acompañado esta noche porque nos han instruido y nos han abierto un poco esa mente, ¿no?, hacia sus focos de trabajo. Así que muchísimas gracias, Iván, por acompañarnos. Nacho, muchísimas gracias. Rafa, Ricardo y Pedro, gracias por estar aquí con nosotros, y a toda la gente que nos está siguiendo en directo, pues nada, darles también las gracias por haber estado desde el otro lado aportando con sus comentarios y preguntas. Recordar que durante toda la semana, pues que estamos ahí 24 horas, 7 días a la semana, como yo digo, pues a través de las redes sociales, con nuestra etiqueta en Twitter, hanauton.es, en nuestra página web www.hanauton.es, y que nada, que hoy es martes y es el especial WordPress, pero que este jueves pues que tenemos también nuestro habitual Hanout, que esta semana pues lo dedicamos a educación, a las TICs y redes sociales, y nada, pues que nos vemos este jueves con el doblete que tenemos. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. El Museo de Cera. Bueno, podíamos contar un par de chistes, ¿no? Me ha salido justita la batería, Qué fallo. Estamos en vivo, señores. Ya, por fin. O sea, no, estamos en directo aún. Estamos en vivo. Hola. Estamos en vivo. Bueno, Hola, un saludo a todos los amigos de Hanout.com. Hoy es martes, sesión especial y hablo de WordPress. Yolanda. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Aquí el sonido, más o menos, vamos a ver cómo nos trata esta noche.
Espero que nos trate, ya que nosotros estamos dándole tantísimo cariño al Google Plus, a ver si nos devuelve. Vale. Pues Nos te va a tener presenta- te va a tener que ir cogiendo cariño a lo largo de la noche porque de momento no te está cuidando demasiado bien. Voy presentando así eso a los invitados que nos están acompañando esta noche aquí en este especial WordPress. En primer lugar voy a saludar a Pedro, que es el inspirador de estos especiales de WordPress. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, por aquí andamos. Por aquí andamos, ¿no? Bueno, y ya por orden de ventanitas voy a saludar a Iván. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Nacho. Buenas noches. Buenas noches, Yolanda. A ver, Rafa. Buenas noches. Buenas noches. Y Ricardo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Tenemos aquí una amplia representación de programadores, diseñadores y de todo que trabajan con WordPress y que nos van a demostrar y nos van a hablar ahora de cómo es eso de trabajar en equipo, que más o menos lo hemos experimentado en el previo al Hangout, porque aquí hemos como hecho un trabajo de equipo, porque acaba de haber una actualización ahora de seguridad en WordPress en la versión 3.8.2. Y Pedro ha comunicado la noticia, Rafa se ha puesto a trabajar, Ricardo también estaba ahí en la alerta, Nacho, o sea, todos un poco como, ha sido como en cadena. Así es que Pedro, ¿no? Lo primero es el aviso que tenemos Sí, que sí. dar a la comunidad. Exactamente. Acaba de salir, recién salidita del horno. Ya Rafa Povede ha subido la versión en español a la versión 3.8.2, actualización de seguridad importante. Si tienes la 3.8.1, en 12 horas se actualizará automáticamente, pero Justo al revés. Porque nosotros somos desarrolladores, entonces hacemos justo lo contrario. Bueno, en principio nosotros siempre empezamos con el... bueno, llevamos muchos años trabajando con esto, entonces ya tenemos bastante pulido el sistema de búsqueda, sobre todo de información con el cliente. Nos sentamos con el cliente, le hacemos una toma de requisitos bastante seria, teniendo muy en cuenta qué es lo que quiere y cuáles son las cosas que necesita, y a partir de ahí pues vamos elaboramos un presupuesto, y además nosotros ahí pues tenemos una forma de trabajar un poco distinta, porque trabajamos lógicamente con maquetadores y diseñadores fuera, pero normalmente son ellos mismos los que trabajan con el cliente de forma directa. Es decir, nosotros hacemos nuestra parte y los ponemos en contacto con maquetadores y diseñadores para que hagan también su parte y que todo el trato lo hagan directamente con el cliente. En este caso, la experiencia nos ha dicho que el hacer de intermediarios hace que la información no llegue como debe o tan bien como podría llegar, porque el que va a hacer el trabajo final sabe mucho mejor que preguntar, y entonces ahí es donde, bueno, separamos mucho las cosas. Nosotros nos dedicamos a nuestro campo y hacemos que cada una de la gente que trabaja con nosotros, tanto los diseñadores como el maquetador, hagan también la suya aparte, y en caso de necesitar pues ya trabajo de community manager o algo, pues también lo hacemos. Nosotros es que además somos no somos agencia de comunicación, pero sí somos consultores de comunicación, es decir, todo lo hacemos con WordPress y a lo que nos dedicamos es enseñarle al cliente a cómo utilizar herramientas. Entonces, nuestra parte siempre es formación y desarrollo, y después el resto pues lo externalizamos. Pero lo externalizamos de esa forma. Desde mi perspectiva, naif de las cosas muy bonitas, pues no entiendo muy bien lo que es la programación del todo. Bueno, pero no lo entenderás muy bien, pero en esto sirve de cómo, o sea, cómo el engranaje y el puzzle no se pone en marcha entre el programador, el diseñador, el de contenidos y todo. O sea, que es un poco esa visión, lógicamente. Eso es. Luego, el cuarto paso es, una vez que está creado, lógicamente, el contenedor, es crear el contenido, ¿vale? Entonces tenemos ya una persona que se dedica, en este caso, si es para alguien a medida, pues le hace el tema de todo lo que es la comunicación o redes sociales y demás, integración en redes sociales. Y la otra, me imagino que dentro de esta pregunta será cómo nos comunicamos entre nosotros, o no sé si eso vendrá luego. Bueno, es un poco de todo, aunque hagas ahora el medio resumen, luego lo retomaremos. Vale. Pero... Nosotros funcionamos con un gestor de tareas, básicamente, ¿vale? Nosotros usamos uno gratuito que se llama Trello, no sé si le conocéis, que es Trello, como suena, Trello, y te permite asignar distintas tareas a unas personas, ponerles qué día le hacen falta y tal. Incluso incluimos al cliente
dentro de esa planificación de tareas en las cuales el cliente tiene una columna para él donde puede poner sugerencias. Y nosotros, si en el caso de que lo veamos aceptable, lo ponemos en producción, entre comillas, pasamos a la tarea de to do para hacer y entonces lo vamos realizando en vivo con el cliente. Entonces el cliente se entera entrando en ese panel básicamente cómo va el proyecto, cómo estaba de avanzado y todo ese tipo de cosillas. Muy bien, pues ya nos has dado un poco una visión de conjunto de cómo, por tu parte, ¿no?, os ponéis en marcha cuando llega algún proyecto. Así que, Nacho, creo que por orden de ventanitas te toca un poco... No sé si nos oyes. Ay, no. Tú creo que nos oyes, pero nosotros ahora mismo no te estamos oyendo a ti. A ver si se soluciona el sonido o vamos pasando mientras y eso a Rafa, ¿vale? A ver si recuperamos el sonido contigo. Bueno, Rafa, te toca turno directamente. Mi turno. ¿Cómo se ponen en marcha, a ver, esos equipos de trabajo? A ver, por tu parte. Bueno, nosotros vamos... Esta historia, él sabe que va a necesitar la colaboración de más gente. ¿Cómo harías, Iván? Hola, buenas noches. Primero, nosotros en principio preguntaríamos qué tecnología necesitas. En este caso, WordPress para usar el CMS. Lógicamente, como estamos hablando sobre WordPress, también tocamos otras cosas. De hecho, hacemos más de otro tipo, pero bueno. Sobre WordPress, nosotros lo primero que haríamos es partir del diseño, ¿vale? No nos importa demasiado lo que es el backend a nivel de primera contacto. Entonces, primero, por supuesto, el presupuesto del cliente, cuánto está dispuesto a gastarse también, y depende de cuánto está dispuesto a gastarse, pues nuestra propuesta de diseño es más acorde a lo que ellos piden. Lógicamente, si el cliente no quiere gastarse demasiado dinero, pues el diseño se basa simplemente en unos estándares bastante normales que pueden ser asequibles en un WordPress con CSS y demás. Y si ya el cliente tiene un presupuesto mucho mayor, pues lo que hacemos es pasar a otras cosas como JavaScript a alto nivel y cosas que no nos limita a lo que es el WordPress, sino que nosotros presentamos un diseño previo. Y entonces tenemos una persona que es el diseñador, presenta un diseño, el cliente más o menos lo aprueba y se lo pasamos a lo que es el maquetador, ¿vale? El maquetador hace lo que es todo el front, toda la parte frontal, y por último, el que es el developer, el backend, coge ese diseño que hemos hecho en HTML5 y lo adapta a los estándares de WordPress, básicamente. O sea, coge el código que WordPress le genera, pero normalmente no solemos usar los skins de WordPress, sino que los creamos desde cero. O sea, creamos el skin a medida y usamos lo que necesitamos de WordPress, básicamente. Mi perfil es el de diseñador, entonces hay cosas técnicas que os sonarán un poco raras, pero que yo tampoco llego a entender. Entonces, cuando digo las cosas, si alguien tiene alguna cosa que rebatir, estáis a tiempo, ¿vale? Yo soy diseñador, mi socio es el que programa, entonces yo... recomendamos que actualices cuanto antes, primero copia de seguridad, como siempre, y después actualización. Yo ya he actualizado varios blogs y sin ningún problema, es una actualización menor. Y bueno, cambiando de tema, le doy las gracias a todos por aceptar la invitación a participar en este Hangout. Hoy tenemos aquí un elenco impresionante de profesionales de WordPress. Si los juntáramos todos, yo qué sé, le dábamos la vuelta a Automatic, casi seguro, vamos. O sea que aquí os los traigo y a disfrutar con ellos. Pues aquí disfrutaremos y aprenderemos bastante. Creo que Antonio va a intentar a ver si Google... Sí, a ver si Google me trata con cierto cariño. ¿Qué tal? ¿Mi sonido, Yolanda, bien? Sí, ahora sí. Bien, estupendo. Pues voy a aprovechar que tengo un buen sonido para, en lugar de darte la oportunidad de recordar la etiqueta, lanzarle yo la primera pregunta, ahora que les pillo a todos actualizando como locos. A ver, supongamos que yo soy un cliente que se dirige a cualquiera de vosotros. Como tenéis diferentes perfiles, y os presento un proyecto. Quiero hacer una web que sea con un diseño fantástico, pero al mismo tiempo que esté optimizada para el SEO. Pero además quiero que tenga, pues, no sé, 20 cosas, y evidentemente vosotros sois muy buenos cada uno en vuestra parcela, domináis también parte de otras parcelas, pero como decía una invitada nuestra hace unas semanas, creo que todavía no sois Miguel Ángel, un hombre de renacimiento que domina al 100%
cualquier aspecto de lo que necesita un proyecto web. Entonces, supongamos que, por ejemplo, a la persona que me he encontrado primero es a Iván y le digo, oye Iván, quiero hacer este megaproyecto. Y a continuación, ¿qué es lo que hace Iván? ¿A qué se dirige? ¿Cómo comienza este proyecto?